Sí, muy buenos días, bienvenidos a La Biblia Dice. Sabemos que eh, hoy es un día muy especial, donde venimos a adorarle, a cantarle al Señor. Y Dios es un Dios y un Rey infinito en poder, así que nos colocamos de pie. Y la primera canción es Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. La siguiente canción que sigue es Yo quiero más de ti. Sabemos que nosotros somos los que necesitamos más de Él. Así que vamos a cantar Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti.
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sabemos que estamos apartados es para Él, así que vamos a darle gracias al Señor por ello. Y la siguiente canción que sigue es Apartados para Él. Gracias al Señor que nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo y cumplir con su voluntad. Demos gracias al Señor que nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre
nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Sed santos porque Él es santo, sin cumplir con su voluntad. Muy bien, nos podemos sentar, por favor. ¿Cómo amanecimos? La palabra de Dios nos dice algo muy lindo, en el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una bendición poder estar en la casa del Señor hoy, una gran bendición. Y antes de comenzar, si alguien necesita Biblia, levante su mano, que con mucho gusto le hacemos llegar una. Y estamos en el libro de Efesios. Estamos estudiando el tema de andar en pureza. En el capítulo 4, de los versículos 17 al 32. Hemos visto la necesidad, primero que todo, de despojarnos del viejo hombre. Versículos 17 al 22 estudiamos este tema, donde aprendimos a renunciar a nuestra forma de andar, a renunciar a complacer la carne, a renunciar a desobedecer la verdad, a renunciar a la vida vieja. Luego vimos la importancia de, una vez que nos hemos despojado del viejo hombre, ¿ahora qué? Revestirnos del nuevo hombre. Los versículos 23 al 29. Aprendimos primero que todo cambiar nuestra manera de pensar, también a cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de pelear. También vimos cómo cambiar nuestra manera de trabajar. Y por último, vimos cambiar nuestra manera de tratar a los demás. Ahora, para finalizar este tema de andar en pureza, vamos a ver la importancia de no contristar al Espíritu Santo de Dios, terminando los versículos 30 al 32. Entonces, en nuestras Biblias, en Efesios 4, 30 al 32, la palabra de Dios dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento vamos a entrar en tu presencia a hablar de tus cosas santas, Señor. Y por tal razón, con suma reverencia, temor, Señor, te suplico y te ruego, Padre, que tome este tiesto de barro en tu mano y lo uses para tu gloria y tu honra. Y que abras nuestro entendimiento y podamos escuchar tu voz y comprender tu palabra. Y recibir lo que nos quieres dar a cada uno de nosotros para tu gloria y honra. Te lo pedimos y rogamos, agradeciendo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No contristemos al Espíritu Santo. Contristar quiere decir afligir, es decir, causar molestia, sufrimiento, angustia, preocupación, inquietud. También se puede entender contristar como entristecer, que es causar tristeza, ponerse triste. Todo esto quiere decir que nosotros los creyentes tenemos de parte de Dios un mandato de no afligir ni entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Para analizar este tema, lo primero que vamos a ver es: no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el que fuimos sellados.
el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra de Dios aquí es supremamente clara y contundente al decirnos de una forma muy clara que los hijos de Dios no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados ese mismo día de nuestra salvación. Es un pasaje que nos vamos a traer a colación y nos recuerda lo que ya estudiamos en Efesios 1, 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La palabra nos está diciendo aquí que el día que nosotros escuchamos, ese día que nosotros creímos de corazón la palabra de Dios, pero específicamente el evangelio de nuestra salvación, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿sí? Ese día que nosotros de verdad escuchamos y creímos y lo aceptamos, fuimos sellados con, no por, sino con el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir que nosotros escuchamos la palabra un día cuando estábamos condenados, cuando éramos pecadores, separados de Dios por la eternidad. Pero Dios, con su amor infinito, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Y al nosotros reconocer todo esto y además al nosotros colocar toda nuestra confianza, es decir, nuestra fe en esa obra redentora, en ese momento, nosotros fuimos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, pero también sellados con el Espíritu Santo de Dios y fuimos renacidos con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el verdadero milagro. Ese sí es un milagro. Milagro no es calzar muelas cocas, sanar juanetes, levantar paralíticos. ¿De qué sirve levantar un paralítico si igual se levanta y después va al infierno? No sirve de nada. Claro que la gente prefiere eso. Porque las personas que no son creyentes genuinos viven por lo que se ve, no por lo que no se ve. Ahora, se ha escrito, es interesante, porque Dios hace todas las cosas de una forma legal. Y cuando ocurrió esto, se escribió un acta de nacimiento, primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora que hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos enseña algo muy hermoso, que somos templo del Espíritu Santo de la promesa. Antes de aceptar al Señor Jesucristo, nosotros vivíamos una vida que deshonra a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Andábamos complaciendo únicamente los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la verdadera esperanza. Eso sí es un milagro. La gente se la pasa toda la vida esperando ganarse una lotería. Y uno cuando acepta a Cristo, se arrepiente de los pecados, acepta a Cristo, se gana la mejor lotería, que es un puesto en el cielo. Y cuando venga el fuego sobre esta tierra, es que se va a valorar eso. Por eso es por fe. Ahora estamos para pensar y para ocuparnos en las cosas del Espíritu. Ya suficiente fue la carne. Estamos sobre esta tierra para cumplir la voluntad de Dios por medio de glorificar al Espíritu Santo en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios en nuestro cuerpo?
Bueno, al negarnos a la carne. Es decir, como lo dice la Biblia en Romanos 12, al presentarnos en un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vivimos para servir al Señor. Un sacrificio vivo no es usted encerrarse en una pieza a darse latigazos. Un sacrificio vivo no es sacarse los ojos. Un sacrificio vivo no es cortarse el miembro. Un sacrificio vivo es vivir para servir al Señor. Eso sí es un sacrificio vivo. Santo quiere decir que estamos apartados para servir al Señor, apartados para el ministerio del Señor. Y agradable a Dios es que dedicamos nuestra vida ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Es más fácil hacer toda una cantidad de payasadas y cosas que hacer estas tres cosas. Uno muy fácil puede irse hasta Girardota en unas tapas de cerveza, en las rodillas, arrodillado. Ir a donde el Señor caído. Ese Señor caído no es Jesucristo, ese es el diablo. Porque Satanás sí se pegó un porrazo del tercer piso al primero. Ese es el Señor caído de verdad. Nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono de Dios. No está caído. Ahora, cuando cumplimos con esto, estamos agradando al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando dejamos de cumplir con esto, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice Marcos 3, 1 al 5. Marcos 3, 1 al 5. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Miren, a veces se nos olvidan las cosas, pero usted imagina que de aquí hubiera alguien con una mano seca y nosotros fuéramos fariseos, judíos, todos mirando a ver si el Señor Jesucristo iba a entrar y iba a sanar al de la mano seca. Pero no para ponerse contentos, sino para juzgarlo. Interesante. Bueno, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Y les dijo, él no lo hizo ahí mismo, sino que les dijo, bueno, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? De que por sí les había dicho muchas veces que qué hipócritas eran ellos, porque a ellos se les iba un becerro, una oveja, un hueco, y en el día de reposo ellos lo sacaban. Calladitos, eso sí, pero lo sacaban. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo hizo el bien, pero no conforme a las personas que allí estaban, lo esperaban que lo hicieran. Así pasa muchas veces. El Señor hace el bien, pero no como usted o como yo queremos, sino como Él quiere. Y el Señor los descalificó al preguntarles que si era lícito en los días de reposo hacer bien o mal. ¿Es lícito en los días de reposo salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y luego vemos al Señor mirándolos con enojo, entristecido, por la dureza de los corazones de todas esas personas. Y sanó al hombre, lo sanó. Porque el Señor no deja de hacer el bien a pesar de que nosotros seamos duros de corazón. Es decir, que si nosotros no nos queremos dejar usar para hacer el bien a los demás, el Espíritu Santo de Dios se endurece por nuestra dureza de corazón. El Espíritu Santo se entristece, se contrista por la dureza de nuestro corazón. Pero el Señor va a usar a otra persona que si quiere y crea. Y punto. Hermano, mucho cuidado con ser duros de corazón, al no dejarnos usar por el Señor. Si las cosas no son como nosotros queremos, si no son como a nosotros nos parece, como nosotros pensamos que se deben hacer,
Nuestra misión es ganar para Cristo a los demás, y nuestra visión. Y se puede hacer de muchas maneras, ayudando a personas para mostrarles el amor de Dios. Mostrarles que realmente ellos nos interesan, nos importan, para que después ellos también estén dispuestos a escuchar lo que nosotros tenemos que decirle. También lo podemos hacer ministrando la palabra de Dios por medio de compartírsela sentados en un banco público, en un bus, en una cafetería, en la oficina, en la universidad, donde sea. Pero si nosotros somos rígidos con Dios y con los demás, el Señor nos dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por ser psicorrígidos, podemos estar resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y en ese mismo instante estaremos nosotros contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Vea lo que dice Efesios 5:15-20. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, la palabra de Dios nos manda a nosotros a aprovechar el tiempo. Esta semana, ¿a cuántas personas le compartió el Evangelio usted? No, pastor, es que usted no entiende. Me tengo que levantar temprano. Tengo que hacer la coca al marido. Tengo que hacer la coca a la mujer. Algunos. Tengo que sacar el perro. Tengo que cambiar la arena al gato. Tengo que ir a trabajar. En metro, mucha cola. Pues llego cansado. ¿Cuántas personas le compartió ese hermano? ¿Por qué no lo hizo en la fila del metro? No, que es tan largo. ¿Sí ven? ¿Aprovechamos el tiempo o no? Haciendo la voluntad de Dios. La Biblia nos manda a no embriagarnos con nada, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Nuestras vidas no deben ser controladas por nada, ni por el trago, las drogas, ni el sexo, ni la codicia, ni las apariencias, ni nada. Debemos pensar y ocuparnos en las cosas del Espíritu. Es decir, nosotros con gozo, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, estando agradecidos con el Señor por la salvación. ¿Cuántas veces le dimos gracias al Señor por la salvación esta semana? O ya, como es tan natural, no le damos gracias. Una cosa que tenemos nosotros los hombres, los seres humanos, se llama la ingratitud. Dedicando nuestras vidas a hacer luz a los demás, conformándonos a la imagen de Cristo, para que siempre, haciendo siempre el bien a los demás, a pesar de quién sea y lo que sea, ayudar a las personas. Pero cuando somos necios, no aprovechamos el tiempo, cuando somos insensatos y no queremos entender ni hacer la voluntad de Dios, estamos contristando al Espíritu Santo. Porque no somos luz para nadie, no nos conformamos a la imagen de Cristo, y el resultado es que no podemos llevar fruto para la gloria de Dios. Muchas veces el Señor nos puede bendecir con cosas, pero esas cosas resultan que terminando siendo nuestra entretención o ocupación. Y después decimos que estamos muy ocupados con eso que el Señor nos dio y ya no tenemos tiempo para el Señor. ¿Le suena conocido o no?
Vea, otro pasaje, 1 Tesalonicenses 5, 14 al 22. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Ya dijimos que por todo. ¿Ahora quién? Todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis, no contristéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La palabra de Dios nos manda a amonestar a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Creyentes que no participan del avance del reino de Dios. ¿Cuántos ociosos hay aquí? Levante la mano. Ninguno. Eso está como una predica, un pastor dice que vamos a hablar de la mujer samaritana. ¿Cuántas mujeres samaritanas? No han leído la Biblia. No, en serio, mis hermanos, ¿estamos participando del avance del reino de Dios o no? Alentemos a los de poco ánimo. A veces hay creyentes que se desaniman fácilmente, tenemos que estar ahí para alentarlos. La palabra nos manda a sostener a los débiles, a esos creyentes que les falta un poquito de resolución en sus decisiones, falta de vigor, abrazarlos, llevarlos, animarlos. La palabra nos manda a ser pacientes con todos. ¿Cómo? Así como Cristo lo ha sido con nosotros. Nosotros a veces, como Señor, ten paciencia de mí, pero mucha paciencia. Y de pronto un hermano, una hermana, una cual, ¿qué? Perdón. Sin paciencia. Ah, pero eso sí, Señor, ten paciencia conmigo. Y no tenemos paciencia con los demás. La palabra de Dios nos manda a vencer el mal con el bien, a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, a dar gracias por todo y en todo. Esto que estoy diciendo no es fácil, en todo y por todo. Piense bien lo que le estoy diciendo. Porque usted está pensando, claro, Señor, si me gané la loto, ¿cómo no dar gracias? Pero si le cae una enfermedad. Si se queda como nalga de baby. ¿Sabe cómo es la nalga de baby? Pelado. Sin nada. Sin nada, literal. Da gracias. La palabra de Dios nos manda a no menospreciar la Biblia. Es decir, a no tener por menos la Sagrada Escritura, como que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para poder examinar todo a su luz, para retener lo bueno y abstenernos de lo malo. Esa es la única forma de saber qué es bueno y qué es malo, por lo que dice acá, no por lo que yo pienso o usted piensa. Contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando lo apagamos, lo cual hacemos cuando no trabajamos en el avance del reino de Dios, es decir, no somos luz, no testificamos, no somos discípulos ni hacemos discípulos para Cristo. Contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando nos desanimamos fácilmente o cuando no tomamos decisiones bíblicas a pesar de que sabemos que las debemos tomar o cuando no somos pacientes con las demás personas. Contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando queremos vengarnos nosotros mismos sin dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. O cuando perdemos el gozo que debemos tener. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos para el cielo por una eternidad. Ay, Señor, qué rico que voy para el cielo. Pero mientras tanto, Señor, necesito un Bugatti, un iPhone, una casa de 5.000 millones, una piscina, unas vacas, una finquita, un edificio. Si no, no estoy gozoso. ¿Qué
somos increíbles. Con solo el cielo tenemos, ¿qué más? ¿Qué más? Pero bueno, a pesar de eso el Señor nos da demasiado. Contrizamos al Espíritu Santo de Dios cuando dejamos de orar sin cesar, para comenzar a preocuparnos sin pensar. Contrizamos al Espíritu Santo de Dios cuando dejamos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, porque dejamos de honrarlo y servirlo en su obra. ¿Qué tan fácil es eso? ¿Por qué cree que el Señor le dice a la iglesia de esta época, la Odisea? Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Esto, lo que acabo de decir. Dejamos de servirlo y honrarlo en su obra. Contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando despreciamos la Biblia. Es decir, que cuando a pesar de que entendemos claramente lo que la palabra de Dios nos dice y nos pide que hagamos o dejemos de hacer, pero desobedecemos. Y así lamentablemente vivimos engañados porque nos hacemos tardos para oír, con un discernimiento nulo, porque no usamos la palabra de verdad, es decir, no la vivimos. Entonces nuestro discernimiento entre el bien y el mal es perverso, malo. El Señor está disgustado con este tipo de creyentes porque siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido sus caminos. Entremos en el segundo aspecto esta mañana. No contristemos al Espíritu Santo con estas cosas. ¿Cuáles? Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El ministerio será fácil sin gente. ¿O no? Pero el ministerio es con la gente y con la palabra de Dios. Con personas de diferentes culturas, diferentes fondos, clases sociales, pareceres, gustos, preferencias, opiniones. Dentro del ministerio o dentro de nuestras vidas cotidianas, es fácil que lleguen a existir diferencias, dificultades, disputas, y esto puede generar cosas en nosotros que claramente contristen al Espíritu Santo de Dios, por lo cual debemos quitarlas de nuestras vidas. Es decir, si llegan a nuestras vidas, no debemos permitir que se instalen. O sea, el hecho de que lleguen no es el problema es que se queden. ¿Ok? Estas cosas son amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amargura, sentimiento de pesadumbre, inquietud, causados por una situación, una contrariedad, da fastidio, tedio, enfado que causa alguien o algo. Encontrarse enfadado con alguien por una disputa, una diferencia, nos lleva a la mala gana, a la incomodidad. Es decir, que la amargura puede llegar a nuestros corazones como resultado de una diferencia, de una disputa que tuvimos con alguien, de un incidente que se presentó, que alguien nos causó una molestia, que no arreglé adecuadamente con Dios o con una persona. La amargura trae incomodidad a nuestra vida y comenzamos a relacionarnos entonces de muy mala gana con esa persona que tuvimos la situación o con Dios mismo. Salmo 64, 3 al 10. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el último pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová
y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Cuando una persona permite que la amargura se instale en su corazón, esta persona comienza a herir, a causar molestia y disgusto repetidamente a esa persona con la cual tiene esa amargura. La amargura además hará que hablen cosas malas contra esa persona cuando esté ausente para difamarla y para dañarla. Vea lo que dice Santiago 3, 14 al 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La amargura nos lleva a tener celos amargos, a contender, a alabarnos excesiva y presuntuosamente, inclusive a mentir contra la verdad. Por todo esto, la amargura contrista al Espíritu Santo. Enojo es un movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Es una molestia, un pesar, un trabajo que nos lleva a alborotarnos, a enfurecernos. La amargura es como cuando se tira un fósforo en hojas secas. Y el enojo es cuando se prende ese fuego. Esto es así porque la amargura no solucionada en nuestro corazón nos lleva a enfurecernos contra esa persona. Es decir, que cuando estamos con esa persona o cuando hablan de esa persona sentimos un calorcito bien maluquito dentro de nosotros. Eso cuando se calentó el parche. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Hermanos, esto del enojo es algo muy serio, porque el enojo nos lleva a cometer locuras. La Biblia nos dice que el enojo es una característica de los necios, es decir, de los ignorantes, de los imprudentes, de los faltos de razón, de los tercos y porfiados en lo que hacen o dicen. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La palabra de Dios nos está mostrando la importancia de dejar de lado en nuestras vidas el enojo, porque esto contrista al Espíritu Santo. Ira, pasión de gavilanes, pasión del alma. Parece que están despiertos. Pasión del alma, que causa indignación y enojo, apetito o deseo de venganza, furia o violencia, repetición de actos de saña, encono o venganza, enfadarse o irritarse mucho. Por eso la gente mata con ira y le pega 65 puñaladas al otro. Uno no sabe si lo estaba matando o lo estaba cosiendo. ¡Qué barbaridad! Ya hemos dicho que la amargura es como cuando tira un fósforo, el enojo cuando prende un fuego y la ira cuando ese fuego enciende todo el bosque. Porque el enojo crónico nos lleva a un deseo de venganza, la ira. La amargura no solucionada en nuestro corazón nos lleva a enfurecernos contra esa persona, a enojarnos, y ese enojo nos llena de ira, que es como un gran incendio dentro de nosotros que no se apaga. Vea, 2 Corintios 12, 20 al 21. Pero me temo que cuando llegue a vosotros, no os halle tales como quiero, y yo se halla, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo se hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.
La ira es un fruto de la carne. Y nos puede llevar a contiendas, envidias, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Vea Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nos llenamos de ira, la justicia de Dios no va a obrar en nuestras vidas y viviremos unas vidas totalmente injustas delante del Señor. La ira nos lleva a pecar, a cometer inmundicias, fornicaciones, lascivias que contristan al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Cuando nos amargamos, nos llenamos de enojo. Y eso nos lleva, si persiste, a llenarnos de ira en nuestras vidas, lo que nos lleva a gritería, maledicencia y malicias. Gritería, confusión de voces altas y desentonadas. Maledicencia, hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. También acción o hábito de maldecir. Malicia, intención solapada, de ordinario maligno o picante, con que se dice o se hace algo. ¿Qué nos dice la Biblia? En el Salmo 101:5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, escuche bien, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y escuche, y el que siembra discordias entre hermanos. Uy, uy, uy. Proverbios 10, 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ay, sí, ¿qué más? Ay, dígame. Proverbios 26, 24 al 25. El que odia disimula con sus labios, mas su interior maquina engaño. Cuando habla amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Todas estas cosas ofenden grandemente a nuestro Dios, porque contristan al Espíritu Santo. Finalizando, veamos lo tercero y último. Obedezca y ande en el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. 32, el versículo 32 dice: antes, en lugar de eso, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como ya dijimos, dentro de la vida, dentro del ministerio, es muy fácil que lleguen a existir diferencias, dificultades, disputas, pleitos, malentendidos, y puedan generar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Como ya vimos, estas cosas contristan al Espíritu Santo de Dios, por lo cual no debemos permitirlas en nuestras vidas. Pueden llegar, pero no debemos dejar que permanezcan. Por el contrario, en lugar de todo aquello, nosotros tenemos que ser benignos y misericordiosos y estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. Ahora, pero qué interesante, porque a veces uno le sale a deber a personas sin uno saber ni siquiera que les está debiendo. Porque hay gente que tienen aquí una cosa y se la dicen a todo el mundo menos a la otra persona a la cual se le deberían de decir y arreglar. Y esto da lugar a entristecer al Espíritu Santo si no obedecemos y andamos en el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Ahora veamos qué quiere decir benignos. Benignos. Se refiere a ser afable, benévolo, piadoso, ser valiente y sereno a la misma vez. Por ahí dicen: lo cortés no quita lo. Exactamente, pero aquí estamos diciendo que lo valiente no quita lo sereno, moreno.
Y la misma vez se dice una persona que es suave y apacible. Vea lo que dice Salmo 135, 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmo a su nombre porque Él es benigno. Esto de ser benigno es reflejar la naturaleza de Dios nuestro Padre en nosotros. Porque Dios es afable, apacible, benévolo, piadoso, suave, valiente y sereno a la misma vez. Dios es benigno, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Esta misma naturaleza de Dios la podemos ver claramente en su Hijo Jesucristo. En Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para hacer las obras que su Padre le encomendó. Jesucristo fue benigno para con los desagradecidos, para con los que lo desconocen el beneficio de su venida también Él es benigno, para con los que olvidaron su ayuda, para los que carecen de bondad, para los que se oponen a Él y a la palabra de Dios, aún con ellos es benigno. Mira lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 6. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, mis hermanos, como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, ese amor que acabamos de leer, lo recibimos. Lo recibimos en nuestros corazones. Y con ese amor nosotros podemos reflejar la naturaleza divina de Dios y ser benignos para con todos los hombres. Misericordiosos, misericordioso es la otra palabra. Se refiere a la persona que se conduele en los trabajos y en las miserias ajenas. No todos son misericordiosos. Muchas veces hermanos ven a otro hermano y dicen, yo sí sabía que le iba a venir algo. Se lo merece. Tenaz. La misericordia es una característica que es expresada por los creyentes que de verdad conocen a Dios. Los creyentes misericordiosos son los que han experimentado su misericordia. O sea que si usted no es misericordioso, prepárese para un curso con el Señor, del cual saldrá misericordioso. Muchas veces en la vida lo han visto, lo han reconocido, lo han abrazado y lo han agradecido. ¿Por qué? Han recibido su misericordia. Las misericordias del Señor la han visto, la han experimentado. La misericordia es expresada por los creyentes que mantienen una comunión íntima con el Señor. Creyentes que temen al Señor llaman a Dios, llaman a su prójimo, así como el Señor lo manda en su palabra. Vea, Salmo 112, 1 al 10. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá.
el deseo de los impíos perecerá. Esta misma naturaleza de Dios la podemos ver claramente en su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo se deleitó en los mandamientos de Dios su Padre, fue misericordioso, porque se dolió del trabajo y de la miseria de los hombres. El Señor se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. El Señor Jesucristo repartió su gracia con todos los hombres. Esa es la naturaleza de Dios, dar. Qué triste, hay una cantidad de hombres y seres humanos que se quejan de las injusticias. Y es que este y el otro. Pero le dicen, venga papi, venga para que usted... Pero no está hablando tanto. ¿Qué pasa? Para ti, ¿qué es lo que habla? ¿No le gusta sino que le den? Ay, María. La Biblia nos dice en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor nos manda a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial. Él lo es. En 1 Pedro 3:8-11, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Nosotros los creyentes debemos estar unidos por el mismo sentir. ¿Cuál? El de Cristo Jesús, recuerda. Llenos de compasión, amándonos unos a otros en verdad, doliéndonos de los trabajos y las dificultades y de las miserias de los demás. Nosotros los creyentes no debemos devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres, ser amigables, bendiciendo a los demás, guardando nuestro corazón de amargura, de enojo, de ira, refrenando nuestras lenguas de griterías, de maledicencia y de todas malicias, buscando y siguiendo la paz. Esa debe ser nuestra vida. Perdonándonos. ¿Qué es perdonándonos? Remitir, perdonar, pasar por alto, alzar la pena, eximir, liberar de una obligación, una deuda, una ofensa, una falta, un delito u otra cosa, por parte de quien ha sido perjudicado por ella. Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La Biblia dice en Romanos 5, 6-11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje es un pasaje precioso. Nosotros podemos ver la naturaleza de Dios, la naturaleza de su Hijo Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo para pagar nuestros pecados y Cristo dio su vida para borrar nuestros pecados. Es decir, que tanto Dios Padre como Jesucristo, el Hijo, desean remitirnos, perdonarnos, eximirnos, liberarnos de nuestros pecados. El Señor desea perdonar todos nuestros pecados a pesar de que merecemos el castigo. Pero eso sí, tiene que ser tan valiente de reconocerlos. Dejar de ser niña, sea varón, reconozca sus pecados delante del Señor, humíllese ante el Altísimo. Colosenses 3, 12-15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor,
que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, nosotros somos los escogidos de Dios por su misericordia, por su gracia. Por eso debemos ser santos, vivir apartados para Dios, amados. Somos los amados de Dios. ¿Por qué? Somos sus hijos, imagínense lo que somos. Nosotros los hijos de Dios debemos ser afables, benévolos, piadosos, valientes y serenos. Que somos capaces de dolernos genuinamente de los sufrimientos de los demás. Capaces de pasar por alto las ofensas. Simplemente porque Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Asimismo, nosotros también debemos perdonar a los demás sus ofensas, sus faltas, sus deudas. Recordemos que Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Asimismo, nosotros debemos perdonar a los demás. Cuando no perdonamos a los demás es por falta de misericordia. Y hay una parte donde el Señor a eso lo llama siervo malvado. Porque el rey le perdonó a uno una deuda grandísima y salió y encontró otro que le dio una chichigua y lo agarró y casi lo despescueza y lo hizo meter a la cárcel. Y entonces el rey se enteró y le dice: venga para acá, papá. Usted que me debía millones de millones y yo los perdoné y cogió a este otro pobre que le dio una chichigua, pues ahora usted le va a mandar que lo torturen y lo metan a la cárcel hasta que pague el último centavo. ¿Cómo somos, no? Eso sí, que me perdonen, yo debo 1.000 millones y me los perdonan. Y cojo uno que me da 1 millón y lo cojo y lo estrangulo. Venga, sinvergüenza pagar. ¿Terribles o no somos? No están muy convencidos. Ahora, recordemos que Dios también nos perdona a nosotros en Cristo. Asimismo, nosotros debemos perdonar a los demás. Cuando no perdonamos es por falta de misericordia. Ahora, para terminar, recuerden lo que dice Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted que está aquí por primera vez, o ya ha venido, usted escuchó que Cristo ha muerto por usted para pagar sus pecados. Ahora, al final puede pasar a recibir el Evangelio. Y para que usted entienda que usted es pecador es facilísimo. Ya si se quiere hacer el tonto, el ciego, el sordo, el no sé qué, eso es problema suyo. Pero eso es facilísimo. Usted en su corazón tiene escrito la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, y también tiene conciencia. Y usted sabe que usted ha quebrantado esos mandamientos. Usted sabe que usted le ha fallado a Dios, no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces. Usted sabe que si fuera un juicio con Dios, usted sale deudor, culpable, y Dios no tiene que hacer sino una sola cosa, no le queda más al pobre, porque Él es maravilloso en misericordia, pero Él no cambia su veredicto, y ante eso Él lo tiene que mandar a usted al infierno, sin dudarlo un segundo, porque Él ya hizo todo, ya envió a su Hijo, ya hizo todo por usted, pero si usted no reconoce su pecado y se arrepiente para con Dios y acepta a Jesucristo, lo tiene que mandar al infierno. Pero mire cómo es Dios, le enseña que hay un problema, pero le tira un lazo, le tira la solución. Esa solución se llama Jesucristo, el Señor, muriendo en la cruz del Calvario por los pecados. Entonces, al final, si quiere, aquí pasa, hay un líder que te va a compartir. Nosotros, hermanos, los que ya hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, que hemos sido regenerados y renovados por el Espíritu Santo, y renacidos con la palabra de Dios, preguntémonos, ¿si estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas o no? ¿Estamos llevando fruto que permanece? ¿Si estamos participando de la obra de Dios o no? ¿Tenemos amargura en nuestro corazón contra alguien o contra algo? ¿Qué va a hacer con ello? ¿Va a dejar ahí que crezca, que se vuelva un árbol, que empiece a sacar frutos de enojo, frutos de ira, de maledicencia, de malicia, y va a andar usted así todo
con un árbol ahí bien fructífero de cosas malas en su corazón? ¿Qué va a hacer? Usted ha permitido que esa amargura lo llene de enojo. Ese enojo lo ha llevado a la ira. Esta ira lo está llevando a gritería, a maledicencia, a malicia. Está pecando contra Dios. ¿Estamos andando en la carne o en el espíritu? ¿Estamos obedeciendo la carne o el espíritu? Si reflejamos la naturaleza de Dios y la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, al ser benignos, misericordiosos, capaces de perdonar las ofensas a los demás, así como Cristo perdonó las nuestras, ¿o no? ¿O somos de aquellos que queremos que el Señor nos perdone, pero nosotros no perdonamos? Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad. Que esta tu palabra corra, oh Dios, y sea glorificada. Cumpla el propósito por el cual la enviaste esta mañana a tu casa. Padre, para que haya salvación y también edificación, santificación de parte nuestra. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, nos podemos colocar de pie, por favor. Y la siguiente canción que sigue es Te daré lo mejor. Sabemos que de Él es la tierra, el universo, y debemos de obedecerlo y darle la adoración a nuestro Dios. Te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Muy bien, nos podemos sentar, por favor.